presenta WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Es un gusto que nos esté acompañando aquí porque pues vamos a tratar varios temas muy interesantes de la política nacional, de las elecciones. Estamos a unos cuantos días de esta elección intermedia, esta elección federal, muy importante sin lugar a dudas para los diferentes proyectos que nos están presentando para nuestro país, para los diferentes estados, municipios. La verdad es que ha sido muy atípica estas elecciones, sin embargo, no deja de ser importante. Así que para esto, pues ya tenemos a nuestro buen amigo Agustín Guerrero, ya lo está viendo en pantalla, y pues vamos a ver cómo está el panorama en este mes. Ya ven que mes con mes platicamos con Agustín, a ver todos estos temas que se han, nos hemos enterado en estas últimas semanas. Agustín, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Miguel. Muy buenas tardes al auditorio. Como cada mes, aquí estamos para comentar la agenda política nacional y de la Ciudad de México, ¿no? Perfecto, bueno, pues hay varios temas, Agustín. A ver, ¿por cuál quieres empezar? Estás en tu casa. Bueno, mira, yo primeramente ofrecerle toda nuestra solidaridad a las familias que lamentablemente pues perdieron algún familiar, algún ser querido por la tragedia, el accidente que se presentó en la línea 12 del metro hace ya casi 3 semanas. Es un tema que nos ha conmovido a todos, es un tema que pues quisiéramos que no hubiera ocurrido. Yo siempre he tenido la convicción de que cuando se hacen bien las cosas, pues difícilmente ocurren este tipo de tragedias. Por eso creo que la respuesta que ha tenido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante esta situación de inmediatamente presentarse la noche del accidente ahí en Tláhuac, de estar al pendiente, de tomar decisiones en varios temas que a todos nos interesa que se aclaren, y tener un compromiso para que conozcamos la verdad a través de diversos peritajes que ya se están realizando en esta parte del metro. Pues va a contribuir a generar pues una confianza que es necesaria tenerla. O sea, finalmente todo el sistema de transporte colectivo es las venas por las cuales transita la mayor movilidad de la Ciudad de México, y pues siempre hay, con un accidente como este, pues la desconfianza de que, ¿y cuándo va a ocurrir el que sigue? ¿Cuándo podría ocurrir otra tragedia en otra zona? Entonces, no solamente es el peritaje sobre este tramo de donde ocurrió el accidente, sino también la revisión tanto de la zona subterránea como de la zona de superficie de la línea 12, y creo que sería bastante acertado igual hacer revisiones ahora con la tecnología con la que se cuenta, pues de los túneles de las demás líneas que son subterráneas, pues para tener una información más real, y que los ciudadanos sepan que hay toda la seguridad para usar este tipo de transporte en estas zonas conflictivas, ¿no? Por otro lado, también anunció Claudia el apoyo a las familias, que no se dejarán solas, no estarán en el abandono. Se está haciendo un seguimiento directo desde la oficina personal de Claudia Sheinbaum para que pues se tenga una atención directa, personalísima por parte del gobierno con las familias afectadas. Finalmente, las familias están en todo su derecho también de recurrir legalmente. Ahí hay un homicidio doloso, evidentemente, y sabemos de varias familias que han ya
presentado una denuncia en la Fiscalía General de la Ciudad de México para que también se haga una investigación de cuáles fueron las causas y los responsables. Entonces yo me quedo con esa parte, el compromiso de la jefa de gobierno de contar con la verdad y en función de ella también con la justicia, porque hay responsables y se trata de que se actúe con mucha responsabilidad, de no hacer una cacería de brujas, esperar a cuál es el contenido del dictamen, y en función de eso, si fue un problema de diseño, habrá responsables, si fue un problema de construcción, tiene que haber responsables, si fue un problema de falta de mantenimiento, también tendrá esas consecuencias, y bueno, habrá que esperar el resultado de los peritajes, que tienen que ser muy consistentes, y como consecuencia de eso, pues una carpeta de responsables también, de responsables administrativos, de responsables políticos, en el momento en que ocurre la tragedia hay gente que tuvo alguna responsabilidad, y evidentemente responsables de la construcción de la obra, ¿no? del mantenimiento de la obra. Bien, fíjate que, a ver, indudablemente cuando suceden este tipo de cosas, primero yo creo que coincido mucho con lo que tú estás mencionando, la respuesta inmediata de parte de la doctora Claudia Sheinbaum, y también me parece que en este tipo de tragedias siempre lo que sucede es politizarlo, ¿no? Y estamos hablando de ambos lados, o sea, estamos hablando de gente que está a favor del gobierno capitalino, de la Cuarta Transformación, y también de los opositores a la misma. ¿A qué me estoy refiriendo? A ver, de manera particular, los de la 4T, bueno, no, obviamente no todos, pero por lo menos ya hemos escuchado algunas voces que van sobre Miguel Ángel Mancera, así ya de manera muy, muy clara y directa. Inclusive te recordarás que hace algunos días se hablaba de que había que desaforar a Mancera por esta situación, y tal parece que ahí hubo, bueno, tuvo que ponerles ahí un hielo en la cabeza a muchos senadores, Ricardo Monreal, ¿no? O sea, la verdad es que me parece que paró este asunto. Y por parte de los opositores, pues obviamente quieren ver, quieren la cabeza de Marcelo Ebrard, que recordaremos que él era el jefe de gobierno cuando se inauguró la línea 12, y recordaremos, aparte de la polémica, y que en este sentido, que pues, sabíamos que iba a suceder, y yo creo que por eso salió muy rápido en la mañanera el secretario de Relaciones Exteriores a hablar sobre el tema y ponerse a disposición precisamente de las autoridades. Sin embargo, quitando la parte política, que ahorita me gustaría escuchar tu comentario, tú recordarás que cuando ya se había construido la línea 12, mucho se hablaba de que la gente sí estaba temerosa de que pudiera suceder algo. La verdad es que no me acuerdo en qué tramo, te mentiría, pero sí se hablaba mucho. Digo, quitamos la parte política, pero lo que sí es cierto es de que sí había algo, o sea, que la gente de ese rumbo de Tláhuac estaba notando. Eso es por un lado, y te digo, la otra parte, la política, bueno, por ejemplo, una senadora de Morena diciendo que no, es que pues quieren perjudicar a la Cuarta Transformación, etcétera, 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 y por otra parte los panistas ahí se van a tomar la foto, de verdad, una cuestión verdaderamente, pues la verdad, no tiene palabras, ¿no? Porque, bueno, sí tiene, pero pues te imaginarás cuáles son, Agustín, la verdad, o sea, usar esto como un botín político, pues no se vale, sobre todo por las personas que fallecieron y las personas que están heridas, ¿no? Creo que eso no se hace. Mira, yo te diría que es correcto que se politice un tema como este. O sea, yo creo que es un asunto público, es un asunto que nos interesa a todos, ¿no? No es una cuestión privada, ajena, al contrario. Y entonces, politizarla, vertir opiniones, enfoques, pues me parece que es correcto y es parte de una vida democrática, de cómo estamos viendo desde diversos enfoques, desde diversos ángulos, este hecho político, este hecho social, esta tragedia de la línea 12. Lo que me parece que es de mal gusto, por decirlo de alguna manera, es la politiquería que se hace en torno al hecho, ¿no? Entonces creo que hay que distinguir. Yo he escuchado voces
en la misma, de la oposición, en el mismo sentido de que se esclarezcan las cosas, de que haya una autocrítica por parte de la autoridad responsable en este momento. Nosotros no podemos no asumir la responsabilidad. Morena gobierna la Ciudad de México desde el 2018 y por lo tanto pues tiene una responsabilidad en la operación de todo el sistema de transporte colectivo metro. O sea, no es de otro, sino de Morena, y eso se le ha señalado y tiene ciertas consecuencias que es legítimo plantear ciertas demandas condicionantes por parte de la oposición, y yo he escuchado pues voces inteligentes en este enfoque sobre esta problemática. Y también hay otros que van a buscar raja política de todo, ¿no? Que es la politiquería esta, que igual, o sea, en Morena tampoco estamos exentos a que alguien agarre y ya sin ningún elemento, sin ningún peritaje, sin ninguna prueba, ya quiere la cabeza de alguien. Perdón, pero ¿y eso para qué? ¿Eso qué ayuda a resolver el problema? Sí, no resuelve nada. No resuelve nada, de ningún lado. Entonces yo creo que aquí lo que se tiene que exigir es que este tema se ventile públicamente, eso sí, sin duda. O sea, que el peritaje que se está elaborando, los diversos peritajes, porque participan tanto expertos nacionales como técnicos internacionales, pues sea público ese informe, y ya las consecuencias legales que tenga ese informe es lo mismo. Tendrá que abrirse un proceso penal. Me parece que tienes 26 personas fallecidas, 24, ¿no, Miguel? Personas fallecidas, sí. Y ese solo hecho abre una carpeta penal. El solo hecho de que tengas personas fallecidas es suficiente para abrir una carpeta de investigación con responsabilidad penal. Eso no está en duda, digamos, eso va a ocurrir, pero tienes que acompañarla con los peritajes y el deslinde de responsabilidades. Me parece que eso tiene que hacerse público, transparentarse, y lo otro que es el trato inmediato al asunto, porque las víctimas están ahí, las directas y las víctimas indirectas, que es toda la población de Tláhuac, que ya tenía en esta línea 12, pues su principal vía de comunicación, de entrada y salida a esa zona, y que de pronto pues te quedaste 300,000 personas sin ese servicio, y te modifica todo, porque ya estabas acostumbrado a que en 40 minutos estabas desde Tláhuac hasta Insurgentes, ¿no? En una hora. Y ahora pues son 3, 4 horas, y eso evidentemente pues tiene un impacto. Se ha anunciado ya que en estos días estará en funcionamiento una línea alterna de Metrobús, con servicio de Metrobús gratuito, que me parece que es un esfuerzo económico importante por parte de las finanzas de la ciudad, pero que es lo menos que se puede hacer. O sea, la gente que ya tenía ese medio de transporte para comunicarse, para trasladarse, pues le tienes que restituir lo más rápido posible y en las mejores condiciones otro transporte que se acerque a lo que era la línea 12, en lo que pues se resuelve de fondo. Yo espero que todo ese sistema, toda esa línea se pueda restablecer lo más rápido posible, pero lo más rápido posible en estos casos es por lo menos un año, si no es que hasta más, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué vas a hacer con esa población? Pues le tienes que darle viabilidad, recuperar su movilidad que ya tenían a través tanto de del sistema de Metrobús como del RTP también, que se ha anunciado una mayor cantidad de vehículos, automotores para mejorar esto, ¿no? Entonces, esas son las cosas que se están haciendo y que son también parte de esta dinámica pública, de esta politización que yo creo que es correcto. Y el otro elemento, pues tiene que ver con la seguridad a mediano y largo plazo. O sea, esto que sucedió, siempre decimos nunca más va a ocurrir, y lamentablemente pasan los años y vuelve a ocurrir, y vuelve a ocurrir, y vuelve a ocurrir, ¿no? Entonces, así ha sido en el pasado, y yo sí creo que un compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum es que se haga todo el peritaje a fondo, que se detecte con mucha puntualidad qué fue lo que falló, justamente para evitar
que en el futuro Sí, que se repita. se repita. Entonces, este es el accidente más grave del metro del que yo tengo memoria. Me tocó aquel, creo que fue en 1971, en la línea azul, en la línea 2, la que corre sobre Tasqueña. Sí, Tlalpan, ¿no? En la estación de metro San Antonio Abad. Fue en el metro San Antonio Abad que estaba un tren parado, llegó el otro que venía de Chabacano y se le encimó. Y sí, estuvo en aquel tiempo, pues fue noticia mundial que había chocado el metro, ¿no? Y lo que se dijo en el peritaje de aquel tiempo es que el metro que venía llegando se quedó sin frenos y por eso alcanzó al que estaba parado en la estación, que no tenía por qué, o sea, tenía que frenar antes y no lo hizo. Pero en este caso se te cayó un puente, se te cayó una trave, ¿no? Es otra cosa, no es un error humano directo como el otro, digo. Ajá. Seguramente va a ser también un error humano pero es de otras características. Y entonces se tiene que prevenir, se tiene que saber bien qué fue lo que ocurrió para que en el futuro inmediato y el futuro mediato, pues la gente tenga la seguridad, la certeza de que el metro es seguro, ¿no? Muy bien. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wow.mx.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Nos estamos platicando aquí con Agustín Guerrero varios tópicos interesantes de la política y también de temas electorales. Estamos a unos cuantos días de esta elección intermedia. Y hablando precisamente de la elección, porque es que hay muchos temas, Agustín, y tú lo sabes muy bien, pero a ver, quisiera juntar un par de temas que tienen que ver con gente de Morena, pero también tienen que ver con la parte opositora. Y vamos a ponerlos en la misma esfera, vamos a ver qué nos sale. A ver, en primer lugar, bueno, ya todos supimos lo que pasó con Félix Salgado Macedonio. Digo, finalmente, quienes estén a favor o en contra de él, ese es otro rollo, ¿no? Pero finalmente, se toma la decisión por parte del tribunal, pues no le dan, en pocas palabras, no le dieron la candidatura. Pero de repente sale ahí un asunto que, pues a todas luces, bueno, queda su hija finalmente como candidata y bueno, pues hay muchas voces que dicen, y a ver qué nos dices tú al respecto, finalmente quien va a estar detrás de la hija, pues va a ser el papá, va a ser Félix Salgado Macedonio. Y hay otras voces que hablan, bueno, pero pues no hicieron nada para... ¿Qué pasó ahí con las investigaciones que había de presuntas violaciones y otros delitos que había cometido este hombre contra varias mujeres allá en el estado de Guerrero? Y por otra parte, eso es por una parte, y por otra parte está el asunto, y no quiere decir que lo defendamos porque ahí se tiene que defender solito, el gobernador, no sé si todavía, bueno, sí todavía es gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca del estado de Tamaulipas, ¿no? De que le quitaron el fuero y después de que el gobierno el Congreso local, pues dijo que no, mandó una controversia, la mandó a la corte y la corte dijo que no había bronca. Entonces, o sea, que dicen que sí que sí lo pueden juzgar, pero hasta que termine su periodo. Y volvemos a lo mismo. El asunto ya como que ya se empañó de ambos lados. Bueno, por lo menos el asunto de Evelyn Salgado finalmente va a ser la candidata, o sea, oficialmente va a ser la candidata, pero bueno, pues con la falta de experiencia, digo, me parece que sí, a todas luces, pues yo creo que el que va a estar detrás de ella es el papá. A ver, y del lado de García Cabeza de Vaca, pues también es un merequetengue. Y bueno, y ya nada más para cerrar ese tema, también te digo de todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas, pues el asunto de Samuel García y el asunto, se me está yendo el de la Garza, el candidato del PRI y del PRD a la gubernatura del estado de Nuevo León, que pues parece que ahí les encontraron algunas cosas y el presidente reconoce que metió la mano ahí. Entonces ya no entendemos, total. Pues con todo esto, a ver qué nos sale en este licuado electoral. A ver, Agustín. A ver, mira, yo creo que la autoridad electoral, me refiero al INE, ha dejado mucho que desear. Me parece que los criterios que ha querido establecer para calificar si un aspirante, un precandidato o un candidato a un cargo de elección, en ese caso los gobernadores, ha sido un proceso pulcro y legal.
porque primero abordó el tema de Guerrero y Michoacán, con el mismo asunto de que no se habían entregado los informes de gastos de pre-campaña, y al no entregarse los informes, la sanción era dejar sin candidato, o negarles el registro a estos candidatos y que el partido pusiera otros, digamos. Ahí estableció un criterio. Y una vez que se resuelve ese tema, nos enteramos que hay una situación similar en el caso de la candidata de Morena a la gobernatura de San Luis Potosí, ¿no? Esta Mónica Rangel se llama la candidata, y Blanca Rangel. Y resulta que a ella, los mismos consejeros, Ciro Murayama particularmente, que se vuelve el vocero del Consejo General del INE, dice que ya sería una victimización lo que se provocaría si a la candidata de Morena en San Luis Potosí también se le retira la candidatura, ¿no? Y plantean que no, que mejor una multa. Y entonces dices, pues yo ya no entiendo, porque si los tres se les acusa de lo mismo, y a dos los castigas con una cosa, y a la tercera dices, no, a ella mejor una multa, pues entonces quedas en ridículo, porque ¿cuál es el criterio que queda con firmeza? Yo como candidato para el próximo proceso, pues no tengo la certeza de saber cuál va a ser la consecuencia de mis actos, con este antecedente que ha quedado acá. Entonces me parece que ha habido una falta de pulcritud, por lo menos, por parte del INE, y en este tema que ha sido pues la polémica mayor, porque nos ocupó todos los medios, todo el debate público que se desató en torno a si era justo, si no era justo, si era legal o no, el que se les quitara la candidatura. De pronto todo ese debate lo avientan por la tina del baño, en el caso de San Luis Potosí. Entonces sí se podía no quitarles la candidatura y ponerles una multa, ¿no? O sea, sí se podía. Claro, sí se podía. Ahí ya terminas con una contradicción que empaña todo el proceso. Ya lo demás viene siendo muy menor, si es cómo resolvió Morena en el caso de Michoacán, cómo resolvió Morena en el caso de Guerrero, con la hija de Félix, con Alfredo Bedoya en el caso de Michoacán, pasa a ser un asunto menor porque lo de San Luis Potosí te coloca ese tema en otro plano. Sí se pudo haber mantenido a Félix y a Raúl Morón y haberle aplicado una multa fuerte al partido o a los candidatos. ¿Sí? Tú lo habías mencionado, creo el mes pasado, ¿sí? Sí. Entonces, no puede, se rompe el principio de certeza y de legalidad. Y que lo haga la autoridad, pues ya, o sea, daña un proceso que queremos que sea democrático, es decir, donde impere la legalidad y donde impere la transparencia, ¿no? Entonces, esa parte me parece muy delicada. Luego nos vino otro tema. Bueno, en esos casos, creo que finalmente creo que tanto Michoacán como Guerrero, aunque hubo cambio de candidatos, y ya veremos lo que venga después, pero en la operación de la administración, del gobierno en su momento, pero creo que no alteró las preferencias electorales, creo que sigue siendo Morena. Sí, se mantuvieron, ¿no? O sea, se mantienen. Guerrero, la que va a ganar Michoacán, o sea, creo que ahí no pasó nada, como tampoco está pasando nada en San Luis Potosí en términos de la candidatura, son decisiones que no impactaron electoralmente. ¿Qué sí está impactando electoralmente? Lo de Nuevo León puede impactar, pero ahí hay dos cosas que tú bien comentabas. Por un lado, es Samuel el que presenta la denuncia contra el candidato del PRI, él es el que inicia todo eso. Que es ilegal la entrega de las tarjetas, ¿no? Y presenta 5 denuncias, no una. Acude a la FEPADE y presenta 5 denuncias contra el candidato del PRI, de la Garza. Y luego, el candidato del PRI es el que presenta la denuncia contra Samuel por financiamiento ilegal en la campaña. Y este es un dato que no es menor. Se ha oxigenado un poco públicamente el asunto, pero lo que está diciendo, lo que está señalando el candidato del PRI sobre el candidato de Movimiento Ciudadano es que él ha recibido un financiamiento de particulares, de privados, cercano a los
está hablando de una cifra cercana a 900 millones de pesos, que rebasa con mucho el límite de las aportaciones privadas. En el sistema electoral que tenemos en México, sí, el 95% del financiamiento es público. Y sí pueden apoyarte particulares, pero hay un procedimiento muy estrecho, ¿no? Para que haya financiamiento privado de particulares. Tienes que, si es con cheque, tienes que declarar la cuenta, el origen de la persona que te dona, de sus ingresos, tiene que quedar claro. O sea, no es fácil hacer una aportación después de lo que hemos visto de los amigos de Fox y de las tarjetas Monex en la campaña de Peña Nieto. Hubo una reforma que fiscaliza con mucha acuosidad el financiamiento privado. Y entonces de pronto tú tienes en la campaña de Samuel que por cada peso público hay 9 pesos privados. Eso es totalmente ilegal. ¿Quién presenta esa denuncia? El candidato del PRI. O sea, no es Andrés Manuel, porque no, es que hay una persecución política del presidente. No. Ellos ya traían, incluso ya habían ido antes a la justicia. ¿Qué dice Andrés Manuel? A ver, el tema de las tarjetas. El tema de las tarjetas es que es un delito. Ya en la reforma que se hizo en junio del año 2019, sí, en junio de 2019 se hizo una reforma en la Constitución, en el artículo 19 constitucional, donde se estableció como un delito grave la compra del voto. Y luego se describe en el Código Electoral, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 229, se describe en qué consiste la compra de voto. Y ahí se menciona que la entrega de tarjetas o de bienes o de servicios en especie o en dinero para efectos inmediatos o posteriores a la elección se considerará una presión hacia el elector y se constituirá como un elemento para una denuncia penal, para una responsabilidad penal de quien haga eso. Está en la Constitución y está en la ley, ¿no? Es ese asunto. Entonces, ¿qué dice el presidente? A ver, eso es un delito, lo que está ocurriendo ahí de la entrega de tarjetas es un delito. Yo me enteré de eso y yo puedo presentar esa denuncia, que es un derecho y al mismo tiempo es una obligación de cualquier ciudadano que conoce de un delito denunciarlo. O sea, tú mismo, Miguel, sin ser candidato, sin ser nada así, sin tener un interés, llegan y te dan, oiga, esa tarjeta, ese es un delito, lo que usted está haciendo con mi persona es un delito, lo voy a denunciar. Lo puedes hacer. Cualquier persona que conozca de un hecho delictivo lo puede presentar. Entonces, ahora aquí, ¿cuál es la cosa? Es que es el presidente, pero eso no le quita sus derechos ciudadanos y sus obligaciones ciudadanas. Entonces, si él considera que tener los elementos para presentar una denuncia, me parece que lo puede hacer. Ahora, ¿qué le dicen? Es que no solamente es el candidato del PRI en Nuevo León, es también fulano, sutano, perengano y varios de Morena. Sí, con todos. Yo he hecho mi postura pública en ese tema. Ajá. Sé de varios compañeros, compañeras que ahí en las redes sociales suben sus tarjetas y sus tácticas para ganar simpatías, así lo manejan como su estrategia para ganar adeptos. Eso es un fraude por un lado, pero hoy también es un delito. O sea, es un fraude y porque no se cumple, se abusa de la confianza de la gente y de la necesidad de la gente, de la pobreza de la gente. Sí, eso no se vale. Es al mismo tiempo un delito. Entonces, yo sí sostengo que se debe presentar una denuncia contra todos. Si son del PRI, adelante, si son del PAN también, si son de Morena también, porque el hecho de que sean del partido que hoy gobierna el país, pues no le da ninguna ventaja. O sea, al contrario, nosotros hemos sostenido que no somos iguales. Pues yo cuando me entero que algún candidato de Morena anda regalando, ofreciendo tarjetas, mira, me da un coraje enorme porque nos iguala. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sí, por supuesto. Del PRI? Ese tema ninguna, ¿no? Y nosotros no luchamos para terminar haciendo lo mismo que hacían aquellos, ¿no? Entonces, creo que el presidente tiene razón, o sea, hay que denunciar, no solamente él, sino creo que todo el mundo que conozca de un hecho debe de hacerlo, ¿no? Y finalmente lo de cabeza de vaca, bueno, pues ese ya era un asunto que venía arrastrándose de tiempo atrás. Había ya múltiples señalamientos de su involucramiento con el crimen organizado. Yo no sé qué tiene Tamaulipas
que todos los gobernadores últimos de Tamaulipas, desde Manuel Cavazos Lerma, todos, unos vinculados con los Zetas, otros vinculados con el cártel del Golfo, otros vinculados con el cártel de Sinaloa, pero todos vinculados. Unos detenidos en México y extraditados a Estados Unidos, otros detenidos en Estados Unidos, el último detenido en España, el último gobernador detenido en España, ¿no? Y entonces, qué mala suerte tiene el pueblo de Tamaulipas, que cada 6 años les tocan gobernadores embarrados, en contubernio con el crimen organizado. Incluso te acordarás del asesinato de uno de ellos, un Cantú, en plena campaña, ¿no? En plena campaña que entró después el hermano, ¿no? Después entró el hermano, ¿no? Ajá. Y lo mataron por lo mismo, porque pues, estaba con el bando contrario, ¿no? Traía acuerdos con el bando contrario. Entonces, ¿para qué esperar a que llegue? Mejor de una vez nos deshacemos de él, ¿no? Entonces, ha sido una tragedia para el pueblo de Tamaulipas el que el principal responsable de la seguridad y de la gobernabilidad del Estado, que es el gobernador, pues trabaja con o para el crimen organizado. Entonces, es una desgracia, porque ¿cómo te vas a quejar o acusar a alguien, a un gobierno que está totalmente imbrincado, totalmente pues asociado al crimen organizado, ¿no? Y la mayoría de los delitos que ocurren en Tamaulipas pues están vinculados al crimen organizado, o sea, todos, desde la trata de personas, la droga, los secuestros, los levantos, o sea, todos los homicidios tienen que ver con eso. Entonces, cuando el gobernador es parte de la mafia, pues la cosa está muy complicado, ¿no? Entonces, no es una sorpresa además, o sea, yo no he escuchado a nadie que diga que se le está acusando en falso, que digan, es mentira, al señor cabeza de vaca lo conocemos de años, es una persona intachable, su familia es intachable, tienen una trayectoria intachable, no hay nadie que salga a defenderlo, ni el mismo PAN. O sea, el PAN, ¿qué es lo que dice? Tienes toda la razón. Perdón, fíjate, déjame ir a la pausa porque si no se nos va a alargar este tema. Y ahorita platicamos de él. Vamos a la pausa, regresamos aquí, estamos en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wow.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV, platicando con Agustín Guerrero. La verdad que está bueno el tema acerca del gobernador. Sí es gobernador todavía, ¿verdad? Pues es gobernador porque todavía no lo detienen, pero pero en el momento en que lo detengan y no se presenta a trabajar, pues sí va a dejar de serlo. Okay. Mira, es una resolución de la Suprema Corte del ministro Alcántara muy polémica, porque hay una resolución de la Cámara de Diputados que declara procedente el desafuero y que lo votan y queda firme el desafuero. Ante ese acto de la Cámara de Diputados del Congreso, el Congreso de Tamaulipas acude a la Suprema Corte alegando una invasión en las competencias del Congreso local, ¿no? Un acto de inconstitucionalidad. Ellos alegan que la Cámara de Diputados invadió una competencia de la Cámara local, del Congreso local. Esa es la litis, digamos. No les tocaba a ellos, nos toca a nosotros. Es lo que dice la Constitución de Tamaulipas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ministro Alcántara? La desecha. O sea, no encuentra materia en esa queja. Eso significa que le da la razón al acto de la Cámara de Diputados, que el acto de desafuero de la Cámara de Diputados queda firme, y que el alegato que le presenta la Cámara del Congreso de Tamaulipas, pues no reúne los elementos para ser considerado y entrar al fondo del tema, ¿no? Dice, no, espérate, no tienes competencia, o sea, efectivamente la competencia en el tema de desafuero es de la Cámara de Diputados. Y entonces se lo desecha de plano, ¿okay? Ahí se cerraba el asunto. Pero luego mete una opinión que no se vota en el pleno de la Suprema Corte, que dice que podrá ser detenido en el momento en el que concluya su mandato.
¿no? Esa frase, bueno, a ver, entonces, si queda firme que ya no tiene fuero, pues yo lo puedo detener mañana. Oye, perdón, mañana. Tú recordarás que eso mismo le pasó en su momento a Mario Villanueva, nada más que cuando ya dejó de ser gobernador se peló. Sí, pero bueno, eran los contubernios de familia del PRI, en aquel tiempo, o sea, era el mismo PRI de los dos lados, ¿no? Entonces, de alguna manera tenía su particularidad, pero en este caso sí me llama la atención mucho esto, porque en el momento en el que a ver, ¿qué es lo que pasa? Que el magistrado ponente, el ministro ponente, Alcántara, considera que no tiene razón el quejoso, es decir, el Congreso de Tamaulipas, sí, y desecha la queja, ya no pasa al Pleno. Él mismo toma la decisión de que esto no se puede discutir en el Pleno y por lo tanto no elabora un proyecto de dictamen. Él considera que no se reúnen los elementos para que el Pleno de la Suprema Corte conozca de fondo ese asunto. Y lo desecha, y ya, ahí se tenía que haber tenido el asunto. Y luego dice, bueno, por lo tanto, el gobernador de Tamaulipas podrá ser detenido, pero hasta el momento en el que concluya su mandato. Y dices, bueno, y esa es la opinión de él, pero eso no se vota por la Suprema Corte tampoco. Entonces, pues queda como eso, como una opinión de él, y por eso ahora la Fiscalía General de la República ha conseguido, por parte de un juez del Poder Judicial, pues que se le gire una orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. ¿Cuál es la respuesta del PAN? La respuesta del PAN no es meter las manos por Cabeza. Te digo que nadie lo defiende. Nadie dice, es un inocente, es una persona proba, es honesto. Honesta, no, es honesto. No. Nadie dice eso. Lo que están diciendo los gobernadores del PAN es que se respete lo que dijo Alcántara, que hasta que termine su mandato se le detenga. O sea, sí es un delincuente, pero como dice Alcántara, el día que termine su mandato, que lo detenga. Ahorita no, que no lo detenga. Entonces, ¿cuál es el fundamento legal de esa opinión de Alcántara? Ninguno. No hay ningún fundamento legal. O sea, no hay nada que diga que solo, si ya no tiene fuero, que es la decisión de la Cámara de Diputados, y la apelación que hace el Congreso de Tamaulipas se desecha, ahí se terminó el asunto legal. Ya lo otro es una opinión personal y bueno, pues así se tendrá que tomar, y así lo tomó la Fiscalía General de la República, como una opinión personal, y un juez le otorga la orden de aprehensión a Cabeza de Vaca. Entonces, ¿qué vamos a ver en las próximas horas? Pues a ver quién lo encuentra, así como dices que el chueco Villanueva en Quintana Roo salió huyendo, sí, pues también Cabeza de Vaca no sabemos dónde está, O sea, ocurrió esta semana una desgracia también en Tamaulipas por el clima, las zonas fronterizas fueron afectadas seriamente, más de 200,000 personas se quedaron sin electricidad por el derrumbe ahí de unos torres de transmisión, y el gobernador mandó un mensaje por televisión y por Twitter diciendo que todo el gobierno iba a acudir, a apoyar y bla, 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 a CFE, pero él no se presentó. O sea, no físicamente no se sabe dónde está. Yo creo que él estaba a la espera de ver qué pasaba con esto de la orden de aprehensión. Ahora que ya se ha girado una orden de aprehensión, pues a ver quién lo encuentra, el que lo encuentre primero, ¿no? Muy bien. Oye, ya nomás para cerrar este tema, yo nomás quisiera agregar lo siguiente. Digo, como bien estás mencionando, nadie está metiendo las manos por el gobernador de Tamaulipas, eso es un hecho. Y yo creo que nadie se atrevería a hacerlo, pero bueno, a ver, aquí nada más lo que por lo menos yo he escuchado, y a lo mejor sí comparto parte de la opinión de algunos que he escuchado en este sentido. ¿Por qué si ya sabían todo este asunto de Cabeza de Vaca, por qué no lo hicieron antes, pero mucho antes de la parte electoral? Porque se presta obviamente para decir, no, pues el presidente está metiendo las manos, le quiere pegar al etcétera, etcétera, etcétera. O por qué no lo hace después de las elecciones. Finalmente, pues, si tenían todos los elementos, no sé si lo tenían calculado o no calcularon, o no pensaron que la parte política grilla, iba a pesar. Digo, esto no le quita, obviamente, como bien dices, no le va a quitar la culpa. Si tiene delitos, que pague, obviamente. Pero me refiero al cálculo político, ¿por qué no hacerlo antes o después de la elección?
Mira, yo creo que a mí no me gusta la manera como la sección instructora de la actual legislatura ha resuelto los casos que tiene pendientes de desafuero, porque el tema de cabeza de vaca, para poder actuar el Poder Judicial, pues necesitaba proceder con el desafuero del mismo, ¿no? Pero si revisas cuál es la agenda de casos que están ahí y que solamente el primero es este de cabeza de vaca, se resuelva, y otros que tienen mayor antigüedad no se hayan abordado, pues sí, genera sospecha innecesaria. Creo que se ha actuado con poca transparencia. Mira el caso, por ejemplo, de Mauricio Toledo. Se denunció en enero. La Fiscalía de la Ciudad de México solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito, peculado, en fin, saqueo al erario. Estamos en mayo, 5 meses después, el señor es candidato, está registrado por el PT, por uno de los aliados de Morena, y curiosamente el presidente de la sección instructora, el diputado Pablo Gómez, es de Coyoacán, donde tenía su imperio Mauricio Toledo cuando estuvo allí en Coyoacán. Y entonces sí sospecha uno ¿y por qué no este caso, que es más antiguo que el de cabeza de vaca, ni siquiera se ha elaborado un proyecto de resolución, ¿no? En este caso. El otro, el del diputado Saúl Huerta, de Puebla. Presunto violador también. ¿No? Que ya con ese hecho era más que suficiente para que de inmediato la sección instructora, pues, resolviera su desafuero. Y no, también está ahí, este es más reciente. Pero yo lo que te diría es que me parece que no ha sido clara la actuación de la sección instructora, y sí da a pensar de pronto la oportunidad política, ¿no? Bueno, en el caso de cabeza de vaca ya venía desde el año pasado efectivamente un expediente, se había anunciado que la unidad de Santiago Nieto había estado investigando sus cuentas, sus movimientos bancarios, sus depósitos hacia el extranjero, en fin, estaba muy documentado, muy documentado desde el año pasado el expediente de cabeza de vaca, y la solicitud de procedencia en el desafuero, pues es reciente, es casi de hace un mes, más o menos, ya cuando se consolida eso, ya en pleno proceso electoral, ya habíamos arrancado el proceso electoral cuando se hace esto, ¿no? Y bueno, sí da a pensar. Yo ahí creo que quien dirige el partido, pues tendría que explicar esa situación, y particularmente el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, ¿no? Muy bien. Oye, a ver, bueno, ya platicamos algunos casos obviamente que son muy polémicos, por supuesto, pero ya, a ver, en la parte ya de electoral, ¿tú cómo vislumbras que le va a ir a Morena con sus aliados en estas elecciones, en general? Mira, yo creo que ha cambiado mucho la situación de un mes para acá. Hace un mes yo te comentaba que Morena tenía que aspirar a ganar por lo menos 10 de las 15 gobernaturas, que ese sería un buen resultado para Morena. Menos de ese resultado de 10 gobernaturas, pues ya empezarías a considerarlo un fracaso, de ahí para abajo, de 9 para abajo, por las condiciones en las que ha estado transcurriendo todo este proceso electoral. Ahora hay lugares que la competencia se ha cerrado, hay estados que hace un mes había una distancia importante, consolidada, y ahora resulta, al parecer, que no. Sigo pensando lo mismo, que la apuesta de Morena es que tiene que ir por 2/3 partes de las gobernaturas, y bueno, tengo ciertas dudas de que eso se pueda alcanzar. Lo mismo en esta mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Morena va a ganar, eso no creo que no está en duda de que va a ganar. El asunto está por cuánto, en dónde. ¿Le alcanzará para tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados? Por sí solo no. Por sí solo me queda claro que difícilmente Morena va a tener mayoría absoluta, va a tener que recurrir a una alianza parlamentaria con el PT, con el Verde,
para poder contar con esto, pero por sí solo me parece que no lo alcanzaría. Y entre otras cosas porque este proceso de electoral ha generado poca expectativa ciudadana. Si tú ves, revisas, pues la gente no está muy interesada en los procesos electorales, es mucho campaña de redes sociales, mucho campaña de medios de comunicación, no hay campañas territoriales, la mayoría de los casos son muy focalizadas, y entonces eso nos habla de una participación muy baja. Yo creo que de por sí las elecciones intermedias siempre se han caracterizado por tener una participación alrededor del 50%, yo creo que hoy no vamos a llegar a eso, creo que un 35 o 38% sería algo muy razonable, ¿no? Y eso coloca el resultado electoral pues en mucha incertidumbre. Yo creo que ha ganado la incertidumbre. En estos últimos 30 días, lo que hace un mes dábamos por resuelto, por cierto, creo que ahora, en estas 2 semanas que faltan para la elección, pues es muy incierto el resultado en muchos frentes, en muchos lugares, y creo que las cosas todavía se van a cambiar. Viene esta semana que arrancó y la que viene, pues es una semana de declinaciones, se acostumbra declinar uno por otro para generar eso que le llamamos el voto útil, ¿no? Pues no voy a ganar, entonces pues mejor declino y me sumo a fulanito o fulanita. Eso creo que ya empezó, ya pasó en Sonora, pasó en Tlaxcala, seguramente va a pasar en muchos otros lugares, a nivel de municipios, a nivel de distritos, ¿no? Yo creo que ya sin ningún impacto. No veo. El caso más sonado fue el de Sonora, donde el candidato de MC anuncia que ante un hecho también trágico, el asesinato del aspirante de Cajeme, ¿no? ¿Sí? Que lo matan, él hace una reflexión y toma la decisión de declinar por el candidato del PRI, por Gándara, y el partido dice, no, a ver, por un momento, la candidatura es nuestra, no si tú no quieres, no hay problema, pero nosotros necesitamos los votos, O sea, nosotros sí necesitamos los votos del MC y no apoyamos al candidato del PRI. Entonces, el efecto que se buscaba por parte del PRI, de la alianza PRI-PAN, pues al final me parece que no se logra, porque como sea el MC va a mantener ahí su presencia, su campaña, con otro candidato, y realmente Bursa así solo pues no representa mucho. La marca, él lo que estaba ofreciendo en esa alianza de último momento era el peso de la marca del MC. El MC dice, no, a ver, momento, y las demás declinaciones que hemos visto pues son realmente intrascendentes, ¿no? Claro. Yo creo que esas no van a tener un impacto en lo que viene, ¿no? Pero sí me parece que el resultado sigue siendo muy incierto en muchos frentes. Perfecto. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wow.tv. Estamos de regreso en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero de varios tópicos interesantes de electorales, sobre todo de la política mexicana. Bueno, pues ya estamos en el último bloque y fíjate que, bueno, indudablemente te tengo que preguntar ese tema porque, a ver, está empezando a sonar un tema que para algunos no es menor y quisiera saber tu punto de vista. Y digo, yo sé parte de tu punto de vista acerca de una posible reelección del presidente de México. Y el tema, pues, ¿quién lo tenía que sacar? Pues lo sacó el mismo presidente, el mismo presidente en la mañanera. Dijo que una persona que le dijo que, oiga, presidente, pues, ¿por qué no se reelige? Y él riéndose así, bueno, no, pues es que ya estoy grande y además, pues yo soy juarista y etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos muy bien, digo, no solamente, no es de ahora, digo, de siempre sabemos que una declaración de un presidente, hablando de México, pues tiene impacto positivo o negativo. O sea, si estornuda el presidente, pues todo el mundo le dice salud porque es el presidente. O sea, lo que diga el presidente tiene peso nacional e internacional.
En este sentido, yo te preguntaría, porque bueno, en redes ya empieza, o sea, los que están obviamente a favor del presidente, bueno, sí, que se reelige, no digo, no se ve tanto, pero ya empieza a sonar, que eso es lo que sí llama la atención. Y por otra parte, obviamente, los que están en contra de la 4T, no, que no se reelige, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo te preguntaría, ¿realmente crees que sí pase eso, que nada más puso un buscapié? Porque vamos, en política tú lo sabes muy bien, nada es casualidad. No, mira, yo creo que sí es un buscapiés, creo que es un tema que alborota el gallinero. Uh-huh. El presidente es experto en alborotar el gallinero, o sea, eso creo que ya quien lo conoce bien desde hace muchos años, sabe que el recurso de meter temas chicharroneros, digo yo, son temas que truenan como chicharrón mucho y luego no pasa nada, o sea, pasó el momento, ¿no? Pero genera polémica, genera posicionamiento, en fin, y es parte, me parece, de este proceso de polarización. Hay voces que han planteado que la actitud de un presidente debe de ser siempre velar la unidad nacional, procurar la unidad y no la división, ¿no? Ese ha sido el discurso de siempre, o sea, el presidente siempre tiene que velar por la unidad nacional, promoverla, en fin. Era el discurso del PAN, era el discurso del PRI. Tenemos por primera vez en nuestra generación un presidente que dice sí, pero por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Entonces, sí, la unidad, pero hay unos que llevan mano. Y eso ha generado una visión polarizante en la sociedad. O sea, sí hay una visión desde la presidencia de la República que tiende a polarizar, porque son dos proyectos distintos. Lo que él dice que fue el neoliberalismo y que hay que barrer con él, y tratando de imponer un nuevo régimen político. Eso es lo que es el propósito de la 4T, es imponer un nuevo régimen político. Y esto te polariza. O sea, no hay manera de que eso entre por consenso. No hay manera de que eso entre por consenso. Y a eso le añades ahí la afectación de intereses, en fin, muchas otras cosas que se han comentado en este tema de, a ver, si la gente, el pueblo sabio, piensa que sería conveniente reelegirse, bueno, vamos a tomar la opinión. Y una cosa así ya te polarizó. Pero yo creo que también el presidente conoce tanto los límites legales como de definición política. Yo sí creo que él es un juarista, creo que en este tema es un maderista de la no reelección, creo que no se traicionaría, ni traicionaría al movimiento pensando y planteando una reelección. Me parece que ese tema está resuelto. Juega con las palabras, dice, de alguna manera me voy a reelegir porque como yo trabajo el doble, ¿no? Uh-huh. No voy a gobernar 6 años o 12 años. Y ahí está jugando con las palabras, está jugando con una idea de la reelección por su ritmo de trabajo, ¿no? Pero 6 años son 6 años. Entonces, en esa parte, me parece que pues él tiene clara la definición de no ir a la reelección, de no abonar por la reelección, y por el contrario, terminar el mandato en el Creo que ese tema está resuelto, pero sí le gusta meter puya, alborotar el gallinero, digo yo. Muy bien, pero entonces estamos hablando totalmente descartado. Digo, estoy preguntando a alguien que lo conoce. Totalmente descartado, Miguel, no. Él también sabe, y todos sabemos, que un tema como ese de la reelección en la presidencia te conduce necesariamente a una revuelta social. Uh-huh. O sea, eso sería provocar una revuelta social. Y creo que no lo quiere, no lo tienen en su pensamiento, en su formación, y creo que tampoco sería tan irresponsable como para plantear una cosa de una reelección que te conduce a una revuelta social. O sea, toda la fuerza, toda la autoridad política, la autoridad moral de Andrés Manuel está en ser congruente con lo que ha dicho, con lo que ha planteado públicamente. Entonces, si todo lo que ha dicho se desmorona un día diciendo, yo creo que la reelección puede ser, ahí se acabó. O sea, y yo creo que él está ya en estas preocupaciones históricas del país, pues él sí está pensando en entrar por la puerta grande a los libros de historia. O sea, entrar
bien, con dignidad, con honorabilidad, por la puerta grande a los libros de la historia de México para las siguientes generaciones. Una cosa como esta sí lo va a hacer entrar a la historia, pero por la puerta de atrás. Sí, negativo, ¿no? Sí. Pues es negativo, entonces no va a poner en riesgo eso, no pone en riesgo todo lo que ha trabajado y luchado para tirarlo a la basura en una ocurrencia de ese tipo, ¿no? Muy bien. A ver, en estos últimos minutos sí me gustaría saber, sabemos que dependiendo del resultado, todos los partidos políticos, bueno, hablando de los gobiernos de manera concreta, y no están exentos los partidos, se define el futuro de muchos personajes, y me refiero concretamente a Morena. ¿Cuál sería bajo tu óptica y cómo crees que se van a dar las cosas, cuál sería el futuro de Mario Delgado? Lo digo Mario Delgado por ser el presidente del CEN de Morena, y también si tú consideras que habrá cambios precisamente por estos resultados, habrá cambios en el gabinete del presidente López Obrador. Mira, yo te diría una frase popular de que hay tiempos para aventar cuetones y hay tiempos para recoger varas. Entonces, en este momento, la principal preocupación y obligación de los dirigentes de Morena es atender la campaña, apoyar a los candidatos, estar cerca de ellos, obtener el mejor resultado. Y ya habrá momento de hacer el balance, de recoger las varas, y vamos a revisar con mucha responsabilidad las decisiones que se han tomado. Yo te he comentado que me parece que Morena ha faltado a la legalidad interna, que con el hecho de la pandemia se abusó de la centralidad de la toma de decisiones y que hay muchas candidaturas que no deberían de ser de Morena. Hay muchísimas candidaturas a lo largo y ancho del país que no corresponden con el ideario político que nos establece el artículo 6 del Estatuto de Morena. O sea, ahí hay un perfil de cómo deben ser los candidatos. Hay muchos compañeros y compañeras que no lo cumplen y que son candidatos por una decisión de muy pocas personas. O sea, nuestra comisión de elecciones, la Comisión Nacional de Elecciones, la integran 5 personas. Y fueron ellos 5, los que definieron todas las candidaturas en el país. En algunas actuaron, creo que correctamente, latinaron con los candidatos y en otras no. Y entonces nos faltaron a deber la legalidad, pero no es el momento para hacer esta reflexión. Lo haremos una vez que concluya el proceso, a la luz también de los resultados, porque los resultados ordenan el futuro. Sí, los claro. Resultados ordenan el futuro, ¿no? Entonces, si te va muy bien, si mantienes la mayoría, en fin, pues te da un margen personal para tomar decisiones muy amplia. O sea, si sacas un resultado favorable en todos los frentes, quien estuvo al frente del proceso tiene un margen muy amplio para decidir si se queda o si se va, pero está en él. Está en él. Si tienes un fracaso, si tienes un resultado, tu margen personal desaparece, porque te corren, ya el quedarte o el no quedarte ya no es decisión tuya, es de que el grupo dice, no, no sirvió, fuera, ¿no? Pero eso son hechos que vamos a ver después del 6 de junio, después del proceso electoral, ya falta poco, y en función de eso, sí, las cosas se van a acomodar. Se van a acomodar, por un lado, por el resultado y porque prácticamente al otro día de la elección, el 7 de junio, ya arranca el proceso para el 2024. Sí, claro. Arranca la sucesión presidencial. Eso está claro, que el 7 de junio arranca la sucesión presidencial y entonces los acomodos, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, va a ser un tema que va a consumir la segunda parte del 2021, el segundo semestre del 2021. Vamos a ver cómo se va a acomodar todas las estructuras, pero ya con otro objetivo que es la elección presidencial del 2024, ¿no? Entonces, oye, por cierto, hablando de ese tema, nada más dime sí o no, ¿sigues viendo a Claudia Sheinbaum y también a Marcelo Ebrard como posibles candidatos a la presidencia de la República? Sí, claro, sí, yo creo que tienen todos los elementos. No podemos ser omisos, está el accidente de la línea 12 del metro, nos va a impactar, sin duda, ¿no? Pero yo espero que los peritajes pues establezcan la verdad de los hechos, y yo sí creo que tanto
Claudia como Marcelo son los mejores perfiles que tiene la izquierda, que tiene Morena para el proceso del 24. Creo que yo espero y los veo a los dos actuando en este proceso y llegar firmes hacia finales del 23, que es cuando vamos a tomar esa definición de quién nos debe de representar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada más para terminar, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cómo va a ser el proceso electoral? ¿Qué es lo que esperas tú en lo particular, tu partido en general? ¿Cuál es tu conclusión de este programa, Agustín? Mira, yo espero que lo que queda de estas 2 semanas transcurra con tranquilidad el proceso. Hay muchas agresiones, ha habido lamentablemente asesinatos a candidatos de todos los partidos. Hay un esfuerzo por evitar que el crimen organizado esté atrás de las campañas, esté financiando candidatos, imponiendo condiciones, y que después, con los resultados, pues impongan administraciones. Me parece que ahí hay un tema que necesita una mayor atención, un mayor seguimiento por parte de todos, de cerrarle la puerta a lo ilegal, al proceso electoral. Creo también que muchas de las prácticas que vimos han ido desapareciendo, o sea, entrega de despensas, a estas alturas en otros procesos electorales era una entrega de despensas brutal por todos lados. La gente ya se había incluso acostumbrado a eso, ya no estaban esperando que llegara el candidato para decir, ¿y usted qué me va a traer? ¿Qué me va a dejar? ¿No? Eso ha desaparecido. Afortunadamente es una práctica que en general ha desaparecido. Son lunares que se tienen que atender, porque además son un delito. Y ya como resultado electoral, yo espero que la gente tenga el razonamiento, el conocimiento, pues de distinguir que con todos sus bemoles, el proyecto de la Cuarta Transformación, pues es eso, es un proyecto que quiere transformar de raíz, de fondo, las condiciones de vida de los mexicanos, y que tenemos un presidente comprometido con ese universo social y que le refrende su mayoría a Morena. Yo espero que esto va a ocurrir, que va a pesar algunos de los factores del 2018 de manera distinta, pero que va a estar ahí. Yo espero que yo creo que Morena va a mantener la mayoría, decía yo, en la Cámara de Diputados, la mayoría simple, y que con las alianzas podría tener una mayoría calificada. El que Morena gane 9, 10 gobernaturas también va a cambiar el mapa político para el 24. Hoy Morena tiene en juego solamente una gobernatura, la de Baja California. La va a mantener, Baja California la va a mantener. Las otras 14 o son del PRI o son del PAN, hay una del PRD, hay una independiente. Esas 14, la mitad de ellas por lo menos, las va a perder la oposición, la mitad de esas gobernaturas, y eso va a cambiar el mapa de cara al 24. Entonces, lo va a cambiar a favor de Morena. O sea, yo creo que de este proceso, a nivel de lo que son los gobiernos estatales, Morena va a salir más fortalecida que el resto de los partidos, ¿no? Entonces, solamente yo espero que en estas 2 semanas, pues los compañeros que traen una elección más competida, más cerrada, bueno, pues se concentren en ello y podamos consolidar un triunfo en por lo menos 9 o 10 estados, que eso ya sería un número muy, muy aceptable. Muy bien. Agustín, hay un tema nada más también, ya no tenemos tiempo, pero sí me gustaría que le digas al auditorio de Aztele TV, a ver, hay mucho miedo de que con estas mayorías vayamos encaminándonos a una dictadura. ¿Sí o no? No, mira, nosotros como país vivimos muchos años una mayoría absoluta del PRI. En este país, durante décadas, no se movía una hoja si el PRI no decía que se moviera. Y fue del 97 al 2018, esos 20 años, donde no hubo una mayoría absoluta, donde eran una mayoría conformada por 2 o 3 partidos, lo que permitió una serie de reformas. Que se comportaron esos partidos como si fueran lo mismo, que era lo que llamamos el PIAN, ¿no? Y nosotros no vamos a tener una mayoría tal que nos coloque en el asunto de que la oposición no debe de existir. Al contrario, nosotros somos demócratas
creo que la oposición tiene una razón sustancial de función política, creo que hay que alentarla, a las oposiciones también, y no, yo creo que vamos a transitar sí a un régimen político distinto, de legalidad y de certeza, que fue lo que no ocurrió. El solo hecho de que no haya fraudes, vamos a ir a la primera elección, donde no son los gobiernos los que están operando, Miguel, parece un asunto menor, pero en las últimas elecciones se utilizaba el aparato del gobierno, a los programas sociales, a favor de un partido o de varios partidos, por estados, como fueran los colores. Ahora, si tú ves, no hay ese tipo de denuncias. No quiere decir que no haya de pronto alguien que diga, no, yo apoyo y muevo mi estructura desde el gobierno, pero no es así, o sea, no es un caso generalizado, eso no está ocurriendo. No está ocurriendo tampoco que las autoridades electorales, hasta ahorita, tengamos así señales de que vayan a intervenir modificando los resultados de casilla, que fue la queja de las pasadas elecciones, ¿no? Bien. Esa parte todavía está en duda, ¿no? Habrá que evaluarla después de la elección, pero yo creo que la Cuarta Transformación va a entregarle a este país por primera vez una elección sin fraude en lo nacional y en lo estatal, que eso ya es mucho, ¿eh? Entonces, si tienes elecciones sin fraude, pues lo que tienes es una democracia más plena. Entonces, y eso es muy distinto a una dictadura. Y una dictadura implica la desaparición de todos y la opinión de solamente una persona o un grupo de poder. Eso no está con nosotros, ¿no? Más bien lo que queremos es un sistema electoral sin fraude, con legalidad y con transparencia. Perfecto. Agustín, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en un mes a ver cómo estuvieron los resultados. Así es, Miguel. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow MX.tv. Wow MX.tv.